Mar del Plata, vamos con Agustina Maya. Lourdes. Sí, estuvimos hablando hoy respecto de estas extraordinarias que han sumado a su temario la Ley Penal Juvenil. Al respecto, posteó Patricia Bullrich y dice: menor de 16 años, edad de no ser punible. Matan y vuelven a sus casas. Sin consecuencias. Libertad para delinquir. La Ley Penal Juvenil es urgente. Veremos quiénes acompañan y quiénes le dan la espalda a las víctimas, a sus familias y a los argentinos, y pone este video en sus redes sociales. No puede vivir más, no podemos vivir. No, chicos, no pueden salir a la calle. Jeremías fue citado por esta joven con otros dos menores, uno de ellos en edad de no ser punible, es decir, en menor de 16 años. Lo emboscaron y lo apuñalaron 20 veces. Mataron a un hombre para robarle la moto. Dos delincuentes, uno de 13 años y otro de 18. Esta chiquita que fue asesinada en medio de un robo por dos delincuentes menores de edad que la arrastraron en un auto durante 15 cuadras. Bueno, ahí veíamos... Todo dicho, Lourdes. Todo dicho. Y si todavía, señores que impiden que se baje la imputabilidad allí en el Congreso, si todavía tienen dudas de que esto tiene que ser una ley sí o sí, la verdad que son mala gente, son malas personas, son de lo último. Porque con este video, más allá de quién lo haya hecho, no importa, allí queda bien claro qué han hecho los menores en todo este tiempo, los menores delincuentes me refiero, con otros menores. Simple, yo todavía no comprendo cómo puede haber gente que le pagamos nosotros encima. ¿Sí? Que le pagamos nosotros, que se oponga a que nos cuidemos y nos cuidemos entre nosotros también. Y a los niños, porque un niño que porta un arma, no deja de ser un niño, tiene 14 años, pero cuando está corrompido por, lamentablemente, su vida o de la cuna donde vino, no por despreciarlo, simplemente porque no le tocó otra más que esa, evidentemente hay que ayudarlo. Por eso, a tiempo, bajar la imputabilidad a los 12 años sería lo más adecuado, como hacen todos los países que están realmente en la vanguardia de esto. Es que así no les importa. Los vecinos países que tenés Chile y Paraguay, la edad mínima es de... Chile de 14. De 14. Paraguay de 12. Países civilizados y países avanzados y de primer mundo tienen como mínima 10 años. 10 años. Entonces, señores, ¿qué hacemos? Nosotros 16. La mínima para nosotros es 16. Siempre estamos, perdón por la expresión, meando fuera del tarro. Siempre estamos en las antípodas de lo que tiene que ser correcto. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a cambiar el tema. Gracias, Lourdes, querida. Vamos con Julieta Nassau, allí a la redacción de La Nación. Julieta, te escuchamos. Hola, Robertito, ¿cómo estás? Bien. Ay, hoy qué seria que estás. Hola, hoy ¿cómo vamos? Estoy seria. Hoy estás. Calor. Hace calor, ¿no? Claro que hace calor. Te digo, exactamente 31 grados, 5 décimas es la temperatura. La sensación es de 39. Sí, no, el calor y embarazo de juvenil. No, mentira. No, en mi cuerpo sí. Y sí, encima en la dulce espera, como estás vos, me imagino claro, que se sentirá el doble. Te cambia el termostato. Bueno, igual no te desmayes. Y si te desmayas, avisanos porque levanta el rating. Pero que alguien te sostenga. Llamalo al Tucu. Si es necesario, avisa. Sí, llamalo a Tucu, a Lupita Towers, que te ayuden ahí. Dale. Dale. Bueno, contanos. Bueno, vamos a hablar de clima, pero no de ni 31 ni de 39 grados, sino lo que está pasando en Sicilia, en Italia, en un pueblo que se llama Nicemi. Sí, sí. Son tremendas las imágenes, ahí las vamos a ver. Mirá cómo empezó. A partir de la semana pasada, con el paso del ciclón Harry, empezaron a haber una serie de deslizamientos de tierra, el peor de ellos el domingo, que empezó a erosionar. Ahí estamos viendo el costado del pueblo y ya se comió hasta 10 metros de tierra. Y mirá, esos son vehículos que se cayeron directamente y hay casas que están directamente al borde del abismo, Robertito. 1.500 evacuados y están diciendo a las casas que estén en un radio de entre un 50 y 70 metros alrededor de este barranco que se generó por el deslizamiento de tierra, directamente se van a caer. Eso es lo que están diciendo las autoridades, que la gente se vaya porque hay riesgos de derrumbes. ¿Pero a dónde se van?
si es su propia casa? ¿A dónde van? ¿A dónde se va Ese es el punto. gente? Dice, hay algunas casas que van a ser inhabitables para siempre directamente. O sea, hay gente que se está quedando sin casas en este pueblo Nicemi, al sur de Sicilia. Ahora están poniendo a disposición un estadio en esa zona para que la gente pueda evacuar, mientras que otras personas directamente están yendo a casas de familiares o de vecinos para buscar resguardo y ver cómo evoluciona la situación. Pero sí, lo que están diciendo las autoridades que alertan de lo peligrosa que es esta situación es: háganse a la idea que los que están a 50, 70 metros de este barranco no van a poder volver a sus casas. Bueno, una imagen elocuente, ¿no? Es desesperante la imagen. Imagínate ser el dueño de una de esas casas. Y que te ¿no? digan que tenés que irte, porque muchas de estas casas son las famosas casas de €1, la famosa promoción que te hacen y te publican, que es una mentira, que no menos de 50.000 euros para poder acceder a nuestras casas, y sobre todo en estos pueblos que van siendo despojados, y muchos están despoblados, necesitan allí gente joven, y se hace este tipo de negocio. Y la mayoría de este tipo de cuentos que te hacen, no de €1, son respecto a estas casas. Sí, de hecho, cuántas después películas y documentales hicieron alrededor de estas famosas casas de €1 que después siempre terminan. Yo averigüé, te cuento. A mí me ¿sí? interesó, yo averigüé. No menos de 50.000 euros para empezar. Claro. Además, con una cantidad de requisitos que vos tenés que cumplir y llenar para poder participar. Y el tiempo de la obra, todo, sí. Y encima poblarlo. ¿Con qué voy a poblar yo el pueblo? Pero el tema es que las casas, las más lindas o las más caras, si querés, estaban a los bordes, en las afueras de los pueblos, elegidos sobre una loma como lo mostrás vos, como un precipicio, tal cual. Bueno. Sí. En Sicilia. Así que vamos a seguir atentos porque la verdad es que las imágenes que están llegando son impresionantes. Bien. Bueno, ¿y tenés algo de España o no? Porque pasamos de Italia a España. Dame algo rico. De Italia a España. ¿No? Hoy es muy europeo. Veníamos muy Estados Unidos, claro, muy América Latina, y nos mudamos a Europa, exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez anunció una reforma migratoria que va a beneficiar a más de 500.000 de migrantes que están en España. Y hoy también se conoció por un informe que salió en el diario El País a cuántos argentinos va a beneficiar, que va a ser un poco más de 42.000 argentinos. Importante. Que les van a dar la residencia, no la nacionalidad, sino la residencia, pero sí es un paso muy importante para regularizarlos. Estamos hablando de inmigrantes que están en España sin papeles y que van a pasar a ser parte de los migrantes legales con estos permisos de residencia, con dos requisitos principalmente: estar en el país desde hace más de 5 meses, algo que parece bastante accesible, y no tener antecedentes penales. Esos son los dos requisitos que anunció el gobierno. Es una ecuación que cierra. Para los que se han ido, en teoría, hace un año más o menos, cerraría, y más aquellos que han invertido y tienen negocios. Sabemos que hay muchísimo argentino trabajando en España, sobre todo en Madrid. No todo lo que brilla es oro, también hay una recesión laboral impresionante, hay muchísima inmigración y además una superpoblación, que eso es lo que creo yo debería tener en cuenta Pedro Sánchez, no para pedirles a los inmigrantes que hay algunas críticas que principalmente lo critican por dos cuestiones. Por un lado, porque finalmente esta reforma que estaba siendo debatida hace mucho tiempo finalmente sale por decreto, y la oposición principalmente dice qué casualidad que lo saque por decreto justo esta semana, después de todas las críticas de la semana pasada por posible corrupción y por el choque de trenes, los choques Perdón, y por el escándalo de Julio Iglesias, que no es menor, ¿eh? Vos decís, puede ser también, pero también eso por un lado, pero por el otro, que es con fines recaudatorios, obviamente, porque vos regularizás a estas personas, estás buscando más recaudación, pero bueno, lo cierto es que es una buena noticia para muchos latinoamericanos. El 91% de estos beneficiados van a ser de América Latina, pero en la Argentina ocupa recién el puesto 6. ¿Por qué? Porque afecta principalmente a los que entran solo con ciudadanía argentina. Viste que muchos de los que van de acá entran con doble ciudadanía. Bueno, en este caso es solo los que entran con ciudadanía argentina, que no tenían los papeles, y ahora lo van a poder hacer. Bueno, y ahora cruzamos el Atlántico, volvemos nuevamente a nuestra matriz. Y bueno, siempre volvemos a Estados Unidos. Con Donald, que no es el pato en este caso, es el presidente de los americanos. Sí, así es que, nuevamente ahora está enfrentando también una cuestión de clima, pero vamos a hablar primero del tema de Minnesota, que fue el tema del fin de semana. Segunda muerte, recordemos, en Minnesota, en medio de esta ofensiva migratoria. Sí, el caso de ICE fue terrible, la imagen fue espantosa. Y escuchamos acá tremendo porque quedó grabado por muchos testigos que muestran cómo a una persona lo redujeron entre 10 agentes federales y lo terminan matando. Se escuchan hasta 10
tiros. Bueno, ahí vemos el momento. Ya lo habían desarmado a él. Ese es el foco central de las críticas, que este hombre, Alex Preti, que de 37 años, un enfermero de cuidados intensivos, le habían sacado un arma que él tenía y aún así le disparan 10 tiros y termina muriendo allí el sábado de la mañana durante una protesta contra la ofensiva migratoria. Trump salió con todo el mismo sábado a sumarse a lo que decían los funcionarios de su gobierno, que básicamente que este hombre era un terrorista doméstico y que quería asesinar a los agentes migratorios. Bueno, muchísimas críticas recibió no solo Trump, sino toda su gestión. Sí. Por lo que se ve que esta secuencia que te contaba, que lo habían desarmado y después lo terminaron matando igual. Bien. Y ahora finalmente Trump está cambiando y bajando un poco el tono. En primer lugar, sacó al jefe, al comandante de estas fuerzas de la patrulla fronteriza que estuvo a cargo de este operativo, y también empezó a dialogar con la oposición demócrata que está a cargo del gobierno allí de Minnesota y de Minneapolis para empezar una negociación e incluso abrir la puerta de desactivar un poco la ofensiva migratoria en Minnesota para que baje la tensión. Y de ahí vamos a la Gelia, New York, porque la tormenta parece ser no solamente un espectáculo, sino también muy complicada. Las imágenes son divinas. Una tragedia. Pero es una tragedia, sí. Lindo, pero trágico. Porque ya hoy estamos hablando de 35 muertos por la mega tormenta Fern. 35 muertos a lo largo de todo Estados Unidos. Recordemos que hubo un accidente de avión que ya dejó 8 muertos, pero después también en otro, eso fue en Maine, pero en otros lugares de Estados Unidos, en el este sobre todo, que es donde está impactando, hubo muertes por hipotermia, por incluso cuando estaban levantando la nieve, que esos mismos vehículos se llevaran puesta a personas porque la visibilidad era muy mala. Así que el último balance que tenemos hasta hoy es de 35 muertos por esta mega tormenta Maine, Fern, muy bien, que sigue generando temperaturas muy bajas de hasta 45 grados bajo cero de sensación térmica. Bueno, muy bien. Pasamos de la calurosa Buenos Aires. Saludos a Julieta, mi querida, allí en el diario La Nación. Gracias. Y ahora sí, vamos a New York con la señora María Inés Ferrer, a Nueva York, que está allí